asignatura es el jueves 15, ¿puede ser? Si alguien me ayuda, el primer jueves de exámenes, ¿cuándo es? No, nadie sabe cuándo es el primer jueves de exámenes. No, profe, no sé. ¿No saben cuándo parten los exámenes? Profe, los contenidos para entrar a la recuperativa el viernes 9. La recuperativa sí, el último viernes. ¿Sí? Voy a abrir el calendario acá entonces y les confirmo las fechas que nos van quedando. Entonces, tenemos control recuperativo viernes 9 en horario de clase. Entra re poca materia al recuperativo, así que idealmente quienes necesitan nota, ese es el momento, no hay otro. ¿Ya? Si les fue mal el control 1, 2 y 3, el recuperativo entran con suerte 3 clases. ¿Ya? Así que ahí en el recuperativo ven todo. Veo que tengo un mensaje. ¿Qué contenidos son? En el control recuperativo va a entrar plano tangente, recta tangente, extremos sin restricciones y multiplicadores de Lagrange, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Esos son los contenidos del recuperativo. Después, el examen de esta asignatura es el jueves 15 a las 8:30 de la mañana. ¿Sí? Ese día es el examen de cálculo vectorial. El examen está pensado para hacerse en 2 módulos, por eso a las 8:30. Va a ser de 8:30 a 11:10, ¿ya? En ese horario del examen, todo el horario. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Creo que esta clase no está en el Finis. Cata, ¿me confirmáis si está la clase en el Finis? A mí me da la impresión que no. Yo ni siquiera me acuerdo ya en qué clase vamos. Tengo hasta la 19 en el Finis. Y según yo, esta es la 20, no está en el Finis. Esta debería ser ya la última clase. Profe, esta sale que es la 19 en el Finis. Ah, esta es la 19. Sí. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces sí está. Es que más no alcancé a notar. Restricciones. Plano tangente recta, extremos sin restricciones y multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Todo eso entra en el control recuperativo. Entonces, nosotros ya vimos la clase pasada cómo calcular los máximos y los mínimos sin restricciones. Esto quiere decir que no tengo ninguna restricción. Calculo el máximo de una función en cualquier parte. Lo que vamos a ver hoy día son extremos condicionados. Cómo calcular el máximo y el mínimo de una función si tengo una restricción. ¿Ya? Y la técnica que vamos a utilizar hoy día se conoce como la técnica de multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Esa es la forma con la que vamos a resolver un problema de extremos condicionados. Entonces, los multiplicadores de Lagrange permiten encontrar el máximo o el mínimo de una función multivariable, ¿sí? Cuando hay alguna restricción en los valores de entrada que se pueden usar. Esta técnica solo se aplica a restricciones que se ven así. O sea que solo lo puedo aplicar a restricciones como, por ejemplo, g de x, y igual a c. ¿Ya? Aquí,
G es otra función multivariable, o sea, tengo dos funciones de multivariable. La función f y la función g, ¿ya? Con el mismo espacio de entrada que la función f y c alguna constante. Veamos un ejemplo antes de continuar. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Puedo tener, pensemos que quiero minimizar la función f de x, y, z. Quiero maximizar la función f de x, y, z. Esta función va a ser 0.5, o la voy a escribir de otra forma, la voy a escribir 50 por x más 20 por y más 30 por z, y todo esto dividido en 100. Y tengo restricciones. La primera restricción va a ser que x tiene que ser mayor o igual a 3,5, que y tiene que ser mayor o igual a 4, y que z tiene que ser mayor o igual a 4. ¿Sí? Ahora, estas serían entonces las restricciones. Y esta sería mi función objetivo. ¿A qué se parece este problema de optimización? ¿A qué se parece este problema de optimización? 50 por x más 20 por y más 30 por z, todo dividido en 100, y las restricciones son que x sea mayor o igual a 3,5, y sea mayor o igual a 4, z sea mayor o igual a 4. ¿No les suena conocido este problema? ¿De maximizar algo con restricciones? ¿No? Son sus promedios, ¿no? 50% de los controles, 20% de los laboratorios, 30% el proyecto. Los controles tienen que tener nota superior o igual a 3,5, los controles a 4 y el proyecto a 4, ¿o no? Es una función de 3 variables. X es la nota de los controles, Y es la nota del laboratorio, Z es la nota del proyecto. ¿Sí? Entonces aquí tengo un problema de optimización. Quiero maximizar mi promedio teniendo estas restricciones. ¿Ya? Si miráramos, por ejemplo, el caso particular de algún alumno, tendríamos más restricciones, porque si nosotros ya tenemos el promedio de los controles sacado, ¿sí? Entonces yo podría decir, mira, un alumno tiene ya promedio en los controles 2,5, o ya, no 2,5, porque si no ahí hubiese reprobado el tiro. El promedio del alumno en los controles es 4,1, y el alumno quiere aún así maximizar su promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ahí tendría otro tipo de restricciones. Pero estas son las funciones de varias variables con restricciones. Quiero encontrar el máximo, pero ya no me importa el máximo total. Porque evidentemente si no hubieran restricciones, yo podría decir, bueno, el máximo va a ser tener promedio 7. Pero bueno, acá tengo restricciones. Y de hecho las restricciones en nuestro caso son más precisas todavía. Porque yo voy a tener, ¿sí?, que las notas no pueden ser, nadie se puede sacar un 1000. Así que el X se mueve entre el 3,5 y el 7, porque si tiene menos que 3,5, reprueba el curso. Si tiene menos de 4 en los controles, reprueba el curso. Si tiene menos de 4 en los laboratorios, en el proyecto, reprueba el curso. ¿Sí? Voy a poner 4,0. Entonces, este es un problema de maximizar una función, pero teniendo restricciones. Estas son las restricciones, ¿sí? Y la función objetivo es la función que quiero maximizar. En este caso, la función objetivo es esa que está ahí. Quiero maximizar mi promedio de presentación a examen, teniendo como restricción
las notas que me puedo sacar. ¿Sí? Ok. ¿Queda claro cuáles son las restricciones y cuál es la función que quiero maximizar? Sí, profe. Gracias, Tomás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el espacio de entrada es bidimensional, la gráfica de f con la línea que representa g de x, y igual a c, proyectada sobre ella se vería así. Entonces aquí tengo el eje x, como bien dice acá, el eje y la función f. Entonces, en este caso, yo quiero maximizar, si no mirara la línea roja, ¿cuál es el máximo de la función f de x, y? ¿Dónde esta función alcanza el máximo? Vayan rayando la pizarra. ¿Dónde esta función alcanza el máximo? Profe, una acotación. ¿Sí? Lo que pasa es que estaba revisando y el archivo PDF que sale como semana 19 tiene el mismo título que este, pero no No es el son mismo las contenido. mismas. Sí. Ya, la voy a subir al tiro, mientras tanto. ¿Ya? Pero, Manuel, ya dejamos atrás el ejemplo de las notas. Piensa que todo lo que está como en gris es la función f de x, y. ¿Ya? Entonces, ¿dónde la función f de x, y alcanza el máximo? Ya está lista la clase 20, Cata. Vayan rayando. Diego Guerrero, por ejemplo, rayen el gráfico. Ya, pero, es el máximo de la función. La función es solamente lo que está aquí adentro. Entonces, ¿en qué punto la función alcanza el máximo? ¿Sí? Porque, claro, ese es el máximo de la función como del eje. ¿Sí? Pero miremoslo, lo voy a mirar en R2. Miremoslo así. Tengo esta función. ¿Dónde esa función alcanza el máximo? En R2. Ya, Diego. Ya. Perfecto, Jocelyn, ¿cierto? La Jocelyn me dice, profe, en R2, ese puntito es el máximo. Uno dice, ok, el máximo se alcanza entonces en, no sé, f sub 0, y acá está en x0. Entonces uno dice, el máximo tiene las coordenadas x0, f sub 0. Pero en este gráfico, ahora, mirando este gráfico, ¿dónde se alcanza el máximo si estamos hablando de una función de varias variables? Hagan el puntito de donde está el máximo. Ya, perfecto. Muy bien, Diego, ¿cierto? Uno podría decir ahí, pero el máximo, ¿cierto? Está en todos estos puntos, ¿cierto? Sin mirar la restricción. Todos esos puntos son el máximo, ¿ya? Porque en todos esos puntos es lo más alto que llega la función. Y el mínimo sería todos los puntos que están acá abajo. Si no estuviera contando la restricción. Pero dentro de los puntos que alcanza el máximo, ¿cuál de los puntos alcanza el máximo y cumple con la restricción? Y la restricción es la línea roja. Entonces, ¿cuál de los puntos alcanza el máximo y cumple la restricción? Márquenlo con amarillo. ¿Cuál de los puntos alcanza el máximo y cumple con la restricción? Profe, ¿y si sería el punto que habían marcado? Ahí sí Como sería el donde se punto que habían intersectan. marcado, ¿cierto? Ahí sí sería entonces este punto. Ese punto de ahí es el máximo de la función y cumple con la restricción. Entonces ahora márquenme todos los puntos que cumplen con ser mínimo y la restricción. Todos los puntos que cumplen con ser el mínimo y además están en la línea de la restricción. Márquenlos con verdes para que sea un poco mejor. Perfecto,
¿Ya? Todos esos puntos serían, hay varios, ¿cierto? Son todos los puntos que están acá. Entonces uno dice, ah, ya, esta función tiene un máximo, no, pero esa línea de ahí no cumple la restricción, ¿sí? Porque tiene que estar en la restricción. Entonces, a esto me refiero cuando nosotros estamos haciendo y buscando los máximos y los mínimos condicionados. Ya no estoy buscando el máximo de la función, estoy buscando el máximo, pero con una condición. Acá estoy buscando el máximo de la función f, pero que cumpla con la restricción g. Entonces, luego de analizar esto, ¿sí? Nosotros tenemos varios puntos. Primero, quiero buscar los puntos en donde las curvas de nivel de f y g sean tangentes. Voy a volver al dibujo. Ya. Dibújenme una curva de nivel de f, cualquier curva de nivel de f. Cualquier curva de nivel de f. Ya vimos nosotros lo que eran las curvas de nivel. Una curva de nivel de f, márquenme cualquiera. Profe, ¿no sería como hacer un círculo más pequeño o no? Algo así. Ah, no puedo. Sí, perfecto, Tomás, ¿cierto? Sería más o menos, parecía lo que estabais dibujando. Sí, Sería, es lo que intenté hacer. esta es una curva de nivel, por ejemplo. Esta es otra curva de nivel. Esta es otra curva de nivel. ¿Sí? Todas estas son curvas de nivel. ¿Ya? Todas esas de ahí son curvas de nivel. Entonces, veamos particularmente esta curva de nivel, que es la donde está el máximo. ¿Ya? Esa curva de nivel, ¿sí? Entonces, como bien dice acá, buscamos los puntos en donde las curvas de nivel sean tangentes entre sí. O sea, en este punto, la curva de nivel es tangente con la restricción. Eso quiere decir que en ese punto, la curva de nivel y la restricción se tocan solo en un punto. Esta curva de nivel, por ejemplo, no. ¿Ya? Esta curva de nivel no, porque toca la restricción en este punto y en este punto. Así que esa curva de nivel no es tangente, porque toca la restricción en dos partes. ¿Sí? Entonces estamos buscando todos los puntos donde la curva de nivel sea tangente a la restricción. Tangente quiere decir que lo toca en un solo punto. ¿Qué más? Lo anterior implica que debemos encontrar dónde los gradientes son paralelos. Porque si las curvas de nivel son tangentes, entonces el vector gradiente va a ser paralelo. El vector tangente de la curva con el vector tangente de la restricción. Esos vectores van a ser tangentes, van a ser paralelos. Entonces, ¿cuándo dos vectores tangentes son paralelos? ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Los vectores, yo sé que los vectores tangentes se escriben raro, pero son vectores nomás. El vector f de x, y, z y el vector g, de gradiente de g, ¿sí? Lo voy a escribir, ¿sí? Así. O lo voy a escribir así mejor. Solo así porque es para cualquier variable. El vector gradiente, que lo voy a marcar en negrita, y el vector gradiente de g, ¿sí? ¿Cuándo dos vectores son paralelos? ¿Qué tiene que pasar para que dos vectores sean paralelos? Del primer capítulo de este curso, ¿qué tiene que pasar para que los vectores sean paralelos? ¿Ideas? Que uno puede ser escrito como en función del otro. Que uno pueda ser escrito en función del otro, es decir, son paralelos si el gradiente de f es igual a algún alfa o lambda por el gradiente de g. ¿Ya? Si existe
Y esto para algún lambda perteneciente a lo real. Es decir, si existe algún número por el cual un vector se puede escribir en función del otro, los vectores van a ser paralelos. ¿Sí? Para que más o menos vayamos entendiendo lo que estamos haciendo. Supongamos que queremos encontrar el máximo de esta función. ¿Sí? Pero tengo esta restricción. ¿Sí? Entonces, miremos la función. La función es el paraboloide que está acá. ¿Sí? Este paraboloide, ¿cómo podría graficar esta función? Porque esa es una curva. ¿Sí? La restricción es una curva. ¿Cómo la podría graficar? Porque ¿qué curva es esa? Conocidísima también esa curva. ¿Qué forma tiene esa curva? No, no es una parábola, Manuel. Las parábolas solo tienen un elemento al cuadrado, o el X o el Y. Acá están ambos al cuadrado. ¿Qué podría ser? Lo del círculo, profe, ¿o no? ¿O no? El círculo de radio 1, ¿cierto? Entonces, este sería más o menos ese círculo. ¿Sí? Oh, bueno, justo ese no. Sería este círculo de acá. Supongamos que sea ese. Esa es la curva de nivel, el círculo de radio 1. ¿Sí? Entonces, este círculo de radio 1, ¿dónde creen ustedes que alcanza el máximo? ¿Y dónde alcanzará el mínimo? Porque tengo que cumplir las dos cosas. Tiene que ser el máximo de la función f y cumplir la restricción. Entonces, si me pueden marcar aquí en el gráfico, ¿cuál creen ustedes? Uy, no me quieren quedar un círculo bonito. Ahí sí. ¿En qué puntos están los máximos? ¿En qué punto está el máximo? Márquenlo ahí en el gráfico. ¿Dónde están los máximos? Profe, sería donde se hacen tangente a la función. Aquí puede ser. Ahí. En Y en esos el otro puntos. extremo. En esos Claro. puntos son los máximos, pero ¿por qué esos son los máximos? Porque el color amarillo es el más fuerte, el color amarillo está más arriba, ¿sí? Esos serían los máximos entonces, ¿sí? Entonces, entre más oscuro el color, como dice abajo, más baja es la altura de la superficie. Entonces, observemos las curvas de nivel de la función f, ¿ya? La curva de nivel de esta función, esta es la función f. Entonces, miremos las curvas de nivel. Tengo acá varias curvas de nivel. Cada una de estas que voy a marcar en azul es una curva de nivel. Entonces, tengo ya las curvas de nivel, ¿sí? Y recuerden que el color más oscuro es el más bajo. Y después, entre medio de las curvas de nivel, voy a graficar la restricción. Entonces, tengo las curvas de nivel y tengo la restricción. Y aquí es evidente que el máximo está en estos puntos de acá. ¿Por qué en esos puntos de ahí? Porque en esos puntos la función es amarilla, por lo tanto son los valores, los menores valores. ¿Y qué punto cumple con la restricción y la función es mínima? ¿Pueden pintar ahí el punto que cumple con la restricción y la función es mínima en ese punto? Ya, perfecto, Diego. Este punto de acá cumple con la restricción y alcanza el mínimo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los puntos rojos representan dónde se coloca o dónde se topa la curva de nivel más grande, ¿cierto? Con nuestra restricción. Tiene, en este caso, dos máximos.
¿sí? Va a tener dos máximos. Y fíjense que acá las curvas de nivel son tangentes. Voy a marcar, acá uno no alcanza a ver todas las curvas de nivel, pero aquí yo voy a dibujar otra curva de nivel. ¿Sí? Pero en esos puntos de acá, en este punto toca la curva de nivel en un solo punto. Y lo mismo acá. Toca la curva de nivel en un solo punto. Por lo tanto, ahí se alcanza el máximo. ¿Ya? Los máximos del problema anterior se pueden representar de esta forma. Quiero maximizar la función objetivo, ¿sí? Dada esta restricción. Entonces voy a calcular el máximo, pero le voy a dar una restricción. Esta sería la restricción. Entonces, como dijimos al principio, en este punto, ¿sí? Los máximos tiene dos, como habíamos dicho, son dos máximos. Este y este de acá. ¿Sí? Pero, como habíamos dicho recién, bueno, queremos ver qué pasa con los gradientes, ¿cierto? ¿Por qué en este punto que estoy buscando la recta, la curva de nivel de la función es tangente a la restricción? ¿Y qué pasa con los gradientes? Volvamos al ejemplo anterior. Entonces, en este punto, ¿sí? Como podemos ver, en ese punto, la curva de nivel es tangente a la restricción. ¿Sí? Y los vectores gradientes son paralelos. El vector gradiente de la curva de nivel va hacia adentro, mientras que el vector gradiente de la curva roja va hacia adentro de la curva roja también. Eso quiere decir que los vectores son paralelos. Esto quería decir que entonces el gradiente de la función f es lambda veces el gradiente de la función g, donde lambda es algún escalar, que más adelante llamaremos multiplicador de Lagrange. Es decir, en este problema tengo que primero encontrar los gradientes, después igualar los gradientes de esta forma para encontrar el lambda. Note que tiene dos ecuaciones y tres incógnitas. No puede resolver el problema aún, pero use la restricción. Entonces, vamos resolviendo. Tengo este problema. Voy a añadir aquí a una hoja. Ya. Entonces, lo primero es encontrar los gradientes. El gradiente de la función f de x, y, y en general los gradientes siempre son la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gradiente de la función? ¿Cuál es el gradiente en este caso? Vamos derivando. ¿Cómo queda la función gradiente? Ustedes me dicen, yo anoto. ¿Cuál es el vector gradiente? ¿Sería 2,1 o no, profe? Sería 2,1, porque sería la derivada de f con respecto a x, que es 2, la derivada de f con respecto a y, que es 1. Ese es el vector gradiente. Calculemos el gradiente de g. ¿Ya? La función g, eso sí, siempre tiene que estar igualada a 0. Entonces la voy a escribir como x cuadrado menos y cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, la restricción, ¿sí?, será la función g de x, y igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 1. Esa es la restricción. Entonces, ¿cuál es el gradiente de la función g? ¿Cuál es el gradiente de la función g?
Ya, pues chicos, Tomás. Profe, que quedarían 2x menos, o sea, coma menos 2, sí. Coma menos 2. Ya, entonces ya tengo listo el primer paso, que es encontrar los gradientes. Segundo paso, ¿sí? Igualar los gradientes. Eso le iba a preguntar, profe, respecto del que queda el x y el y, en el otro no solo quedan los números Sí. sin la incógnita. Sí, porque ahí esa era lineal, entonces las derivadas eran constantes, Ah. pero acá no. No necesariamente van a quedar eso sí siempre igual. ¿Ya? Entonces ahora cuando igualo los gradientes tengo que hacer el gradiente de f de x, y igualado a lambda veces el gradiente de g de x, y. Es decir, me va a quedar 2,1. Ya, me va a quedar 2,1 y ¿qué más? Espérenme que parece que se me acabó la batería. Ya, me va a quedar 2,1 igual a lambda por 2x, menos 2y. Entonces acá me queda 2,1 igual a 2x lambda, menos 2y lambda. Y ahora tengo que igualar componente a componente. Por lo tanto, me queda 2 igual a 2x lambda y 1 igual a menos 2y lambda. ¿Sí? Por eso decía que me quedaban dos ecuaciones y tengo ¿cuántas incógnitas? ¿3? Tengo 3 incógnitas, ¿cierto? Entonces tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Un sistema de 2 ecuaciones y 3 incógnitas ¿se puede resolver? ¿O qué me falta? Incógnita. Me faltan incógnitas, ¿cierto? O sea, no me faltan incógnitas, porque si no voy a tener 2 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Por qué 3 Entonces incógnitas? una Me ecuación. pregunto. Diego, dime, perdóname. No, me refería que es que leí mal. Nos faltaría una ecuación. Nos faltaría una ecuación, ¿cierto? Nos falta una ecuación. ¿Por qué 3 incógnitas? La incógnita X, la incógnita lambda y la incógnita Y. ¿Sí? Así que me falta una ecuación. Y por eso dice que el tercer paso entonces, ¿sí? El tercer paso sería sumarle a estas ecuaciones la restricción. Entonces me van a quedar 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Va a ser 2 igual a 2x lambda, 1 igual a menos 2 y lambda, y 0 igual a x cuadrado menos y cuadrado, más 1 parece que era, o menos 1. Entonces ahora tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Sí? Tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cómo se resuelve este sistema? Fíjense que este es un sistema, en este caso, es un sistema no lineal. Ya tengo un x cuadrado y un y cuadrado. Yo aquí no lo puedo resolver, por ejemplo, mediante matrices. Entonces voy a despejar lambda de la primera y la voy a reemplazar en la segunda. Entonces acá 1, 2 y 3. Despejo lambda de 1 y reemplazo en 2. Entonces me va a quedar, bueno, lambda de 1 me queda lambda igual a 2x dividido en 2. Entonces lambda es igual, perdón, sí, no, queda 2 dividido en 2x.
lambda es igual a 1 partido por x. Ok, tengo lambda, reemplazo en la segunda y me va a quedar 1 igual a menos 2 por i por lambda, pero lambda vale 1 partido en x. Después me queda 0 igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 1. Y ahora le voy a llamar a este 1 gorro, 2 gorros, y tengo un sistema de 2 ecuaciones, ¿sí? Y 2 incógnitas. Ese es mi sistema de ahora, 2 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿sí? ¿Cómo resuelve este sistema? Voy a mirar acá, tengo 1, ya, bueno, primero esto solo cuando el x es distinto de 0, porque si el x fuera 0, yo no puedo pasar dividiendo por x, ¿cierto? Entonces esto es solo cuando el x es distinto de 0, ¿ya? Entonces, 1 va a ser 1 igual a menos 2 y partido en x. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar x en este caso. Voy a despejar x de la 1 y la voy a reemplazar en la 2. Entonces ahora despejo x de 1 barra y reemplazo en 2 barra. Entonces me va a quedar x igual a menos 2i. Y acá me queda reemplazo, me queda 0 igual a menos 2i al cuadrado menos i cuadrado menos 1. Esto es lo mismo que decir 0 igual a 4i cuadrado menos i cuadrado menos 1. 0 igual a 3i cuadrado menos 1. Por lo tanto, 1/3 es igual a i cuadrado. Esto implica que i sea igual a más menos raíz de 1/3. ¿Sí? Si esto es así, entonces me devuelvo y reemplazo, le voy a poner un nombre a esto, en asterisco. Reemplazo el valor encontrado, ¿sí? En asterisco. ¿Tengo un lag con la pantalla o me quedé pegada? Si me dicen. Profe, parece que está en la pantalla o con su lápiz. No, porque yo veo bien la pantalla. Entonces debe ser como un lag. Me quedé con un lag muy grande. Ahí sí. Bueno, había escrito solo una línea más. Le había dicho que reemplazo el valor encontrado en x asterisco. Y la llamé x asterisco a lo que está acá. Porque como ya encontré el valor de y, ahora quiero encontrar el valor de x. Y me va a dar x igual a menos 2 por más y menos raíz de 1/3. Esto es menos más 2, o más menos 2. A ver, aquí lo voy a hacer distinto. Entonces, cuando voy a escribir aquí y aquí x. Voy a hacer como una tablita. Cuando i vale raíz de 1/3 positiva, entonces el x es menos 2 raíz de 1/3. Cuando el i vale menos raíz de 1/3, entonces el x va a valer 2 raíz de 1/3. ¿Sí? Esto implica que los candidatos a máximo sean los puntos menos 2 raíz de 1/3, coma raíz de 1/3. ¿Sí? Y además el punto 2 raíz de 1/3, coma menos raíz de 1/3. Esos dos puntos son candidatos. Ahora, todo esto pasó solo si x es distinto de 0. ¿Qué hubiera pasado si x es 0?
veamos el sistema de ecuaciones. Este es el sistema, el original. ¿Qué hubiese pasado si x me hubiese dado 0? ¿O x no podía ser 0? Miremos el sistema. ¿Qué hubiese pasado si x hubiese sido 0? Miren el sistema, vean qué podría haber pasado. Me cerró el chat, lo voy a volver a abrir. Si es que alguien me escribe, perdón. La primera ecuación no se cumpliría. La primera ecuación siempre sería falsa, ¿cierto? Porque me quedaría Claro. 2 igual a 0, cosa que no es verdad. Así que el x estaba bien haberlo descartado. Pero tengo que revisarlo porque a lo mejor yo descarté una solución. Y acá, si descarto una solución, podría estar descartando el máximo. Fíjense, igual aquí cuando yo despejo la raíz es con más menos, porque si solo lo hacen con el más, estarían dejando atrás una solución. Así que en estos tipos de sistemas de ecuaciones, uno tiene que ser súper meticuloso cuando lo resuelve, porque si una solución se me quedó afuera, estaría haciendo todo malo, ¿sí? Por eso es importante ser ahí súper meticuloso. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Como les decía, entonces, si x igual a 0, el sistema se indetermina. Ok, entonces, esto uno lo puede extender no solo a R2, porque ahora lo hice con R2, pero también se puede extender con Rn. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podría hacer si lo extiendo? Te estaría diciendo que el gradiente de f tiene que ser paralelo al gradiente de g. ¿Ya? Ahora, lo único que va a pasar es que el vector gradiente, en vez de tener 2 componentes, va a tener 3, 4 o más componentes. ¿Sí? Igualo componente a componente. Así que cuando igualo el vector gradiente, me van a quedar n ecuaciones. Porque si el vector gradiente tiene n coordenadas, me quedan n ecuaciones. Fíjense que aquí el vector gradiente tiene 2 componentes. Esta y esta. Por eso me quedaron 2 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si el vector gradiente tiene 3 componentes, me van a quedar 3 ecuaciones. Y me va a faltar una. ¿Y de dónde saco esa ecuación que me falta? En ese caso, la tendría que sacar de la función restricción. De la restricción saco, en ese caso, la ecuación que me falta. ¿Ya? Y les dejo de tarea este ejercicio de acá, que tiene, tiene una restricción, pero es de 3 variables. Tengo X, Y y Z. ¿Sí? Entonces traten de hacer ese. ¿Ok? Y la próxima clase vemos por qué dije que eran candidatos y no eran los máximos. Falta ver ahora el criterio para ver cuándo es máximo y cuándo es mínimo. Así que hagan este ejercicio y la próxima clase partimos de acá. ¿Ya? Que tengan excelente tarde. Nos vemos mañana. ¿Ya? Chao, chao. Bueno, profe, gracias. Chao. Profe, gracias. Bueno, profe.